bendiga, hermanos y hermanas. Es una bendición y un gozo poder estar aquí en la casa del Señor. Y qué bueno ver casa llena, miren, a pesar de las limitaciones que tenemos, pero gracias al Señor por estar aquí. Que el Señor les bendiga y damos gracias al Señor, al que es, al que era y al que ha de venir. Y gracias damos al Señor por la bendición de estar una vez más aquí en la casa de Dios, vernos una vez más. Y quiero preguntar, ¿cómo está el pueblo de Dios? Bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Cada día debemos sentirnos bendecidos por nuestro Dios, porque el regalo más precioso de la vida la tenemos. Amén. Amén. Y hay que seguir luchando, hay que seguir adelante. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de este texto muy conocido de Hechos 16, que aconteció en Filipos, una ciudad importante en la región de Macedonia, lo que hoy es el norte de Grecia. Y Pablo dice que él fundó la iglesia en Filipos durante su visita en el año 50 al 51 después de Cristo. Y muchas personas recibieron el mensaje de salvación, se bautizaron, pero dice el texto bíblico que cuando Pablo iba de un lugar a otro para predicar la palabra de Dios, continuamente era interrumpido por una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y eso desagradó al apóstol, quien con la autoridad del Espíritu Santo echó fuera ese espíritu malo que tenía esa muchacha. Y claro, eso desagradó a los amos de la muchacha, que se habían enriquecido a costa de ella y de ese don, claro, no dado por Dios, que ella tenía para adivinar. Y usted debe tomar en cuenta que la adivinación era una práctica muy común en Grecia y en toda la cultura romana. Por ese motivo, ellos y claro, estos hombres que se sintieron perjudicados porque ya la fuente de su ganancia se terminó, ellos dijeron a toda la ciudad: estos hombres están alborotando nuestra ciudad, enseñando cosas ilícitas. Imagínense, las cosas de Dios las llamaron ilícitas. ¿Y qué hicieron? La gente hicieron que los magistrados les azoten, que les lastimen, y después les metieron en la cárcel. Pero a la medianoche, dice ellos, mientras cantaban al Señor estando presos, con sus manos y pies asegurados en el cepo, mire, estaban encadenados, estaban en la cárcel, en lo más profundo, dicen, lo más adentro. Y mientras oraban y cantaban, hubo un terremoto y la cárcel se destruyó. Ellos quedaron libres y el carcelero, dice, temeroso de lo ocurrido, quiso matarse, pero ellos no le dejaron. Y entonces dice nuestra lectura bíblica en Hechos 16, 30, 31, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias por tu palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra, Señor, ha cambiado nuestra vida, nuestro corazón. Tu palabra nos ilumina para saber qué es lo que debemos hacer, qué no es lo que debemos hacer. Y tu palabra siempre nos guía hacia toda verdad, porque tu palabra es cierta. Te damos gracias, bendito Dios. Pedimos que siempre tu palabra nos ministre, tu palabra habla en nuestro corazón, nos haga reflexionar, y aunque seamos cristianos de muchos años, podamos tener en cuenta este regalo precioso de la salvación y podamos meditar acerca de ello. Bendito sea tu nombre, te adoramos y damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este versículo hubo una pregunta. Y usted sabe, la vida de todo ser humano está llena de preguntas. ¿Qué es lo que ocurre cuando nace un niño? Cuando nace un bebé ya empieza a hablar, ¿verdad? Ya va creciendo, empieza a hablar, a caminar. Su vida está llena de preguntas. Y cada día hará una infinidad de preguntas acerca de todo. Y aun cuando están creciendo, tienen 6, 7 años, cada día ellos preguntan todo lo que no saben, porque su cerebro está grabando, ¿verdad? Como una computadora, todo está introduciendo, todo conocimiento que viene a su mente, ellos lo siguen grabando en su interior. Miren, es así. Por eso
cuando nosotros, también siendo adultos, no sabemos algo, preguntamos para saber qué es, para qué sirve, etc. Cuando algo nos inquieta, nosotros también preguntamos. Cuando suceden cosas que no entendemos, preguntamos. Aún en este tiempo de pandemia le hemos preguntado al Señor, ¿por qué pasa todo esto? Mire, tenemos tantas preguntas que hacer y qué hacemos. Y en nuestro texto, esta pregunta la hace un pecador, un hombre que no conocía de Dios, un hombre que no sabía de Jesucristo, pero él al mirar lo que ocurrió en la cárcel, miren, yo creo que tuvo temor en su interior, tuvo miedo y por eso hace esa pregunta crucial. Señores, ¿qué debo hacer para ser sano? Es una pregunta, creo que han hecho la mayoría de los que han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer? Cuando son tocados en su interior, siempre surge esa pregunta. ¿Y ahora cómo hago para salvarme? Es que cuando el Espíritu Santo entra y toca el corazón de una persona, abre el entendimiento y viene la inquietud acerca de la eternidad, porque la vida se acaba y la gente quiere saber qué pasará después. Este hombre quería conocer la verdad. Él se había dado cuenta que estaba perdido. Él sabía que tenía la necesidad de alguna clase de salvación. Miren, él acabó de salvarse de la muerte. ¿Y por qué? Ustedes dirán, pero si los presos eran otros. Sí, lo que pasa es que la cárcel se destruyó, él estaba asustado, estaba a punto de clavarse la espada, hacerse el harakiri, él mismo que iba a matarse, suicidarse, porque dijo, si se largaron los presos estoy muerto. Si un preso se escapaba, le costaba la vida al carcelero. Entonces, imagínense, él se acabó de salvar de la muerte porque todos los presos estaban ahí y nadie se había escapado. Y él ya se había dado cuenta que no podía salvarse por su propia cuenta. Él ya se había dado cuenta que su vida estaba vacía. Él se había dado cuenta que sus dioses no le daban esperanza. Él puede haber creído en Júpiter, en cualquier otro dios, pero él sabía que ese Dios no le daba el gozo, no le daba la paz, no le daba esperanza, no le daba consuelo, no alegraba su corazón. Es como muchos que ahora, siendo gente inteligente, deberían darse cuenta que todos los dioses a los que adoran, a los que ponen velas, no les dan paz, no les dan esperanza, no les dan salvación, les darán condenación por no obedecer, como hablábamos el otro día, los 10 mandamientos de nuestro Dios y todo lo que el Señor nos ha mandado en la palabra de Dios. Por eso, mire, este hombre tenía una pregunta y la respuesta tenían que darle los hombres de Dios que él acabó de conocer, porque él vio su fe, él vio la entrega de estos hombres, él vio cómo ellos, estando lastimados y sus espaldas sangrantes, no estaban llorando, no estaban quejándose, estaban alabando al Dios que él no conocía. Imagínense, estos eran hombres de confianza para darle una respuesta verdadera. Y siempre después de una pregunta hay una respuesta. Ellos le dijeron, ¿cuál era la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo. Y creer en el Señor Jesucristo no es algo tan simple, porque muchos dicen, yo creo en Diosito, yo creo en Jesucristo, yo sí creo. Pero para creer, miren, en Jesucristo al menos 6 cosas son necesarias. La primera de ellas, para creer se tiene que haber oído el Evangelio. Nosotros no creímos en Dios solamente porque nos dijeron, fue necesario introducirnos a la palabra de Dios para que podamos ahí entender lo que la palabra dice. Y usted sabe lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Dice el comentarista Matthew Henry al respecto, dice, el Evangelio es dado no solo para ser conocido y creído, sino para ser obedecido. No es un sistema de nociones, sino una regla de conducta. El comienzo, el desarrollo y el poder de la fe vienen por oír, pero solo el oír la palabra
porque la palabra de Dios fortalecerá la fe. La fe no viene por el oír cualquier cosa, porque cualquier cosa enseña. Cualquier cosa por ahí, cuántas sectas, cuántas religiones enseñan a sus seguidores. Enseñan cualquier mentira, mentiras religiosas. Pero la fe no viene por escuchar a gente mentirosa, que usa a veces la fe como pretexto. La fe viene cuando oímos la palabra de Dios. Y Dios no miente. En segundo lugar, se tiene que buscar al Señor. En Isaías 55:6 usted sabe, ¿qué dice el versículo? Buscad ¿a quién? Buscad al Señor mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Eso dice la palabra de Dios. Buscarle en el templo, así como ustedes han venido ahora para buscarle al Señor. Qué lindo poder mirarles aquí. Buscar en la vida diaria, cada día de la vida. Buscar en la revelación de su palabra. A veces queremos respuestas a la vida y la respuesta está en la palabra de Dios. Y tenemos que buscarla ahí. Ahora que estamos vivos tenemos que buscar al Señor. ¿Cuánta gente muere diariamente? Intempestivamente mueren. Y ahora usted debe ver, con la pandemia mueren niños, mueren jóvenes, mueren adultos, adultos mayores de toda edad. No hay límites. Por eso hay que buscar al Señor. Ahora, miren, no solo cuando hay necesidades apremiantes, emergencias, ahí corriendo a buscar al Señor. Todos los días de la vida. Por eso, mire, no hay que usar como pretexto este versículo de Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Por eso no hay que usar como pretexto, no, el Señor dice que cuando esté trabajado, cargado, ahí tengo que buscarle. Con fe hay que buscar al Señor, todos los días. Bien. Por eso, ¿con qué frecuencia busca usted al Señor? Debe ser todos los días de su vida. En tercer lugar, creer en Jesucristo implica que debe haber arrepentimiento de pecados. De nada sirve decir yo creo, porque si siguen en los mismos pecados de antes, en borracheras, en pecados sexuales, en delitos, con una bocota grande en maledicencias, ¿de qué sirve? El Señor dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mire, arrepiéntete, la base principal de todo el arrepentimiento. Antes pecábamos porque no sabíamos. Creíamos que estaba bien pegarnos una buena borrachera sábado, domingo y ojalá lunes. Claro, aunque no haya que comer en la casa, pero con tal que haya trago, con tal que haya los tabacos, pensábamos que era suficiente. Pero después el Señor nos hizo ver que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Mire, el Señor nos ha hecho ver que los irresponsables, dice, aquel que no provee para su casa, mire, no es digno de ser llamado un hijo de Dios, un siervo de Dios, y el que no trabaje no coma, dice la palabra del Señor. Mire, aprendimos nosotros todo eso, que no hay que adorar imágenes. Aprendimos que hay que adorar a un solo Dios, porque el Señor dice, en Dios no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Por eso, si nos hemos arrepentido de corazón, en realidad, mire, ahí sí dice la palabra de Dios en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y vendrán tiempos mejores, caminando con Dios, teniendo fe en Dios, porque hay que ser optimistas. Hay que ser optimistas. Muchos dicen, no, yo creo que esto se va agravando y todos moriremos. O sea que ahí, como los israelitas dijeron alguna vez por no arrepentirse, dijeron, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y se murieron. Miren, se murieron. Pero nosotros somos gente de fe, que sí cree en un mañana, que sí cree que después todo esto cambiará y será diferente. No durará para siempre la pandemia. En cuarto lugar, cuarto punto, creer en Jesucristo implica que tiene que haber conversión. ¿Qué es la conversión?
Usted se ha puesto a pensar en esta palabra. Dice, yo soy convertido, yo soy convertida. ¿En qué se convirtió? Mire, convertirse. Conversión es transformación de alguien o de algo en cierta cosa que antes no era. Por eso Dios requiere de nosotros que dejemos a un lado toda nuestra antigua manera de vivir, que cambiemos la dirección de nuestra vida, que nos volvamos a Dios, que dejemos la oscuridad, que caminemos hacia la luz, que dejemos el poder de Satanás para volvernos al poder de Dios, que entreguemos nuestra vida en manos del Espíritu Santo de Dios para que sea ministrada cada día nuestra vida, para que el Señor nos haga ver lo que está bien, lo que está mal, y para que entendamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que debemos ser diferentes. Ezequiel 18:32 dice la palabra, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. ¿Por qué dirá que yo no quiero la muerte del que muere? O sea, ya se murió, dicen no. No, la muerte eterna no quiere el Señor, la segunda muerte no quiere, porque todos aquellos que no se han reconciliado con Dios, dice la palabra, que ellos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre para ser destruidos para siempre. Pero el Señor no quiere la muerte del que muere, Él quiere que viva el que muere, viva con Él. Y tenemos que ser de aquellos. Miren, Zacarías 1:3 en la segunda parte dice, volveos a mí, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. La conversión es tan necesaria. No ser convencido, ser convertido. En quinto lugar, hay que creer en Cristo. Porque puede ser que por muchos años estén en la iglesia, pero no le creen a Jesucristo. Dicen, yo creo en Jehová, punto. Y yo le oro a Jehová. Y lo que hizo Jesucristo, ¿qué? Mire, decíamos que hay que buscar al Señor, pero no solamente hay que creer en Él. Muchos asisten a las mega iglesias, pero realmente creen en Dios, en la obra, pero, o sea, no creen en la obra de Jesucristo en la cruz, no le hacen mucho caso, siguen creyendo en sus líderes, y miles, siguen velando imágenes todavía, siguen creyendo en eso. Hay cristianos que siendo cristianos todavía van marcando al niñito, todavía tienen una imagencita por ahí escondida por si acaso funcione. Eso no debe ser así. Esa es una maldición que todavía tiene en su casa. Y el Señor, ¿qué nos dijo en 1 de Juan 5:13? Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No se ha escrito de nada. Sino que dijo Jesús en Juan 3:36, y subráyele ahí en su Biblia, mánchele, arráyele. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en sexto lugar, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo quiso aprender de Jesús y se fue de noche. Él era un buen fariseo, él era del Sanedrín. Imagínense, un hombre importante yendo a buscarle, un hombre del Consejo Supremo, yendo de noche en corto nomás a buscar a Jesús. Pero Jesús, ¿de qué le habló? Le dijo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, muchacho. ¿Y cómo hago eso? Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está una condición. El que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. En el verso 5 respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que bautizarse. En el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer en el Espíritu. Si
Si éramos esclavos de la carne, del pecado, de la perdición, ahora siendo reconciliados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que derramó en la cruz, hay que ser diferentes. Ya no hay que dejarse llevar por la ira. Si usted nació de nuevo, ya no viva peleando, ya no viva en problemas, en dificultades, ya no ande buscando cometer los mismos pecados de antes. Porque si no, demuestra que no ha nacido de nuevo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Él no dice todo sigue lo mismo, sino de qué serviría. ¿De qué serviría? Por eso no deje que su cuerpo, que su vida caiga en tentación de nuevo, para estar esclavo del pecado, estar en la incredulidad. Recuerde que Dios no es burla de nadie. Por eso, si usted ha nacido de nuevo, tiene que seguir al Señor y su vida tiene que estar consagrada a Él para siempre. Amén. Hasta cuando el Señor le diga: hey, vente para acá, ya te toca la partida. Por eso, volviendo a nuestra lectura, si hubo una pregunta, hubo una respuesta, hubo también una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es la salvación? Siempre decimos, viene del griego sotería, y salvación es una palabra integral, etc. Pero es el acto de salvar, de preservarnos de la destrucción eterna. Si pecamos hay peligro de perdernos para siempre, y eso sería una calamidad, pérdida de tiempo. Por eso la salvación es la redención del hombre de la esclavitud del pecado. ¿Qué es la redención? Fuimos comprados a un alto precio, y al precio de la vida de Jesucristo, al precio de toda la sangre que derramó Jesucristo en la cruz, fuimos nosotros comprados. Por eso su salvación no es algo que no vale nada, no cuesta plata. Su salvación cuesta la vida de Jesucristo. Él murió por usted, Él murió en vez de usted, para que usted se salve, para que usted no perezca, para que usted no sufra en el infierno. Por eso usted ha hecho lo que debe para ser salvo. Pregúntese en su corazón. Recuerden, si somos nuevas criaturas, debemos demostrarlo con hechos. Pablo y Silas demostraron con hechos que eran verdaderos siervos de Dios, y el testimonio de ellos llevó a salvar, llevó a salvar la vida de toda la familia del carcelero de Filipos. Esa noche todos ellos se bautizaron, todos ellos recibieron la palabra del Señor, porque yo me imagino el apóstol Pablo les dio un gran mensaje de la palabra. No está escrito, pero ellos no creo que ya decidieron bautizarse por gusto. Ellos se bautizaron porque recibieron un gran mensaje, y ese mensaje llegó a su corazón. Y ellos ahí, toda la familia, se salvó. Por eso usted todo lo que escucha en la iglesia, lo que escucha aquí en la casa del Señor, comparta en su casa, comparta con su familia, comparta con sus amigos. Porque el Señor quiere que el reino sea extendido por todas partes. Y usted es la boca, usted es los pies de Jesucristo. ¿Sí o no? No, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Usted es las manos, los pies y la boca de Jesucristo. Para hablar, por algo mandó la gran comisión. Y no vamos a repetir. Por eso, hermanos, las buenas nuevas de salvación de los cristianos se expresa de una manera muy sencilla. Cree en el Señor y será salvo. Por eso, si ha pasado tantos años en la iglesia, mire, habrá al final tal vez sorpresas para la gente. Ay, Señor, yo he pasado 40 años, pero si nunca le creyó a Jesucristo, nunca le creyó todo lo que Él hizo, porque usted debe creer que Jesucristo nació, Jesucristo hizo su ministerio terrenal, Jesucristo murió en la cruz, Jesucristo resucitó de los muertos para que nosotros vivamos. Eso tenemos que creer.
Cuando creemos eso, ¿qué dice? Somos salvos. Somos salvos de la ira y del castigo eterno. Por eso, si no hemos nacido de nuevo, es tiempo para nosotros clamar al Señor con todo el corazón, entregar nuestra vida una vez más. Si usted ha estado un poco enojado con Dios, resentido con Dios por algo, si ha estado usted tal vez un poco rebelde al Señor, es tiempo de reconciliarse con Dios ahora. Por eso vamos a ponernos de pie todos, porque es necesario que oremos, es necesario que invoquemos el nombre del Señor y pongamos nuestra vida delante de su presencia. Padre bendito, clamamos en esta mañana por nuestras vidas, clamamos por misericordia, bendito Dios. Ponemos toda rebeldía delante de tu presencia, ponemos todo odio delante de tu presencia, ponemos todo rencor delante de tu presencia, ponemos, Señor, todo mal comportamiento delante de tu presencia. Señor, todo lo que nos ha tentado a pecar, entregamos a ti en esta mañana y te clamamos misericordia, bendito Dios. Clamamos que tengas piedad de nosotros. Clamamos, bendito Dios, que nos reconcilies contigo. Bendito Dios, ten misericordia. Y repitan, hermanos, bendito Dios, en esta mañana, reconozco que Jesucristo murió en la cruz por mí. Hoy quiero pedirte, Señor, que me perdones. Si ha habido en mi mente espíritu de incredulidad, si he estado en rencores, si he estado en pecados, perdóname, reconcíliame contigo, lávame con la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz. Límpiame, líbrame. Yo quiero, Señor, que por tu misericordia, mi nombre siga escrito en el libro de la vida, en el libro de la vida y el Cordero. Gracias, bendito Dios. Te oro. Bendigo tu nombre y bendice mi vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.